Y un abrazo a cada uno de vosotros. Y cómo me gustaría estar presencial con ustedes para verles cara a cara, así que oremos algún día para poder visitarles presencialmente. Tal como nuestro hermano Bernardo decía, estamos considerando el tema de Jesucristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Para aquellos que ya recordarán, este es el cuarto tema acerca del sacerdocio de Cristo. El primer tema, ustedes lo recordarán, que había una especie de preparación de Cristo para venir a ser un sumo sacerdote. Ese fue el primer tema que dimos. El segundo tema, dimos que Cristo fue como perfeccionado para venir a ser el sumo pontífice. Y el miércoles pasado estuvimos analizando acerca de que la unidad con los hombres capacita a Cristo para venir a ser nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. En el día de hoy vamos a continuar con este tema tan precioso y tan profundo. Y hoy día vamos a ver que hay una especie de vocación sacerdotal de Cristo, la cual no es un accidente, sino que el Padre lo ha glorificado constituyéndolo un sumo pontífice, un sumo sacerdote. Entonces, estamos considerando las características del sacerdocio de Cristo. Bien, para este tema del día de hoy, acerca de la vocación sacerdotal de Cristo, la cual no es un accidente, sino que el Padre lo ha glorificado para constituirlo un sumo pontífice, un sumo sacerdote, leeremos en la epístola a los Hebreos el capítulo 5 y leeremos el texto 4 al texto 6. La epístola a los Hebreos, el capítulo 5, desde el texto 4 al texto 6. La palabra del Señor dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que hemos considerado hasta aquí entonces dentro del contexto del sacerdocio de Cristo es el sacerdocio levítico, el cual el texto en griego, fíjese, el texto en griego koiné expresa así el texto 4, y dice: y no para sí mismo alguien toma el honor, no para sí mismo alguien toma el honor de venir a ser sacerdote, sino siendo llamado por Dios, tal como también Dios llamó a Aarón. Así dice el texto original con respecto al texto 4 aquí en Hebreos 5. Esto nos habla que la posición sacerdotal no se alcanza por voluntad humana. Mire qué interesante, apreciados hermanos. La vocación o la posición sacerdotal no se alcanza por voluntad humana, ya que nadie toma para sí esta honra. El sacerdocio no se alcanza por un autonombramiento o designación por los hombres. El llamamiento a la misión sacerdotal no es por una votación democrática, sino por una acción teocrática. Dios es el único que puede determinar en su soberanía quién es el sumo sacerdote o quién será el sumo pontífice, y ningún hombre puede colocarse a sí mismo en esa posición, ni mantener como divino un sacerdocio conferido por autoridad humana. El texto afirma, el texto que acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 5, afirma enfáticamente que ningún hombre puede establecerse a sí mismo como un sumo sacerdote o como un sumo pontífice. En ningún momento Dios permitió instrucciones en el oficio sacerdotal. Y esa fue la razón del castigo de la soberbia de la familia de Coré y los suyos, si ustedes recordarán.
Recordarán allá en Números capítulo 16, podríamos leer Números capítulo 16 y recordar a esta familia de Coré, ¿no es cierto?, la cual quería usurpar el sacerdocio levítico. Fíjese que mire lo que dice desde el texto 8 al texto 11 de Números capítulo 16 en el Antiguo Testamento. Dice así: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. No olvidemos que la familia de Coré era de la familia de Leví. ¿Os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Fíjese que además de la envidia que concurría en aquel grupo de sediciosos, la familia de Coré, en el pueblo de Israel, la verdad que este era un grave problema para los levitas, que siendo levitas, esta familia de Coré procuraban ser sacerdotes. Dios había escogido a los levitas para su ministerio y a los sacerdotes para otro ministerio. Y escogió a la familia de Aarón para el ministerio sacerdotal, pero escogió a los levitas para que fueran ministros en el santuario. Ambos oficios eran santos y ambos oficios habían sido establecidos soberanamente por Dios. Coré había sido llamado como levita para servir y enseñar en el tabernáculo. De igual manera, la familia de Aarón había sido establecida para poder ministrar como sacerdotes delante de Dios en el tabernáculo. Fíjese que la acción de Coré y los suyos quedaba revestida de cierto interés por parte de ellos por los derechos de toda la congregación. Y acusaban a Moisés y a Aarón. Miren lo que dice aquí en Números 16, el texto 3. Y se juntaron, la familia de Coré, contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjese que por parte de la familia de Coré aquí se trataba del deseo de ser lo que Dios no había determinado que fuesen. Así que este era un asunto de envidia que procuraban destruir y derribar a quienes Dios había establecido para una misión en medio de su pueblo. Cosa grave era el asunto de la familia de Coré. Ciertamente, apreciados hermanos, que aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Este asunto es de notoria importancia en la iglesia del día de hoy. En ocasiones los que desean ocupar el primado dentro de la iglesia actúan contra los que tienen verdaderamente los dones espirituales para el ministerio. Y cuando estos hermanos que tienen los dones espirituales para el ministerio en medio de su pueblo, cuando ejercen ellos los dones espirituales, son acusados como rebeldes contra el liderazgo de la iglesia, porque ellos actúan en la capacidad recibida por el don que les fue dado. No olvidemos que cuando se está en el liderazgo bíblico, es decir, en el liderazgo escritural, y no en el autoritarismo humano,
la posesión de un don otorgado por el Espíritu, así como evangelista, pastor, maestro, esos dones bastan para hacer de un creyente un ministro en medio de su pueblo. Así como Dios intervino ante la pretensión de esta familia de Coré, actuó en protección del sacerdocio cuando Saúl, el rey Saúl, pretendió ofrecer el sacrificio que pertenecía solamente a los sacerdotes. Fíjese que esta enseñanza la encontramos en 1 Samuel, el capítulo 13. Vamos para allá. 1 Samuel, el capítulo 13. Leeremos allí el texto 13 y 14 que dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl fue constituido rey sobre Israel, pero él pretendió ser un sacerdote porque quiso hacer sacrificios. Ante su impulsividad y ante su poca paciencia en esperar a Samuel para venir a hacer los sacrificios. Y es por eso Samuel le dice, locamente has hecho. Y tuvo un juicio por parte del Señor. Locamente has hecho. No guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y le explica Samuel a Saúl de que Dios se ha buscado un príncipe conforme a su corazón. Ese es el rey David, el cual fue tomado detrás de la majada. El juicio del Señor fue la pérdida del trono por un acto de impiedad y de orgullo por parte de Saúl. Fíjese que así también ocurrió con el rey Usías. Algo habíamos hablado al principio de nuestros estudios. Este está en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 26. Y veamos qué le pasó al rey Usías, el cual también pretendió ser un sacerdote sin ser designado por Dios. Leeremos desde el texto 16 al 21 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Está en la página 446 en la mayoría de las Biblias. Texto 16 al 21, dice así. Mas cuando ya era fuerte, es decir, cuando el rey Usías se sintió confiado, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¡Qué osadía la del rey Usías! Entró al lugar santo para poder quemar incienso en el altar de oro o en el altar de perfume o en el altar de incienso que estaba delante del velo, en el lugar santo, que solamente los sacerdotes podían hacer este oficio. Y el rey Usías se enalteció y fue a ofrecer él este oficio que solamente corresponde la prerrogativa para los sacerdotes. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios.
Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y él le miró, y le miró el sumo sacerdote Azarías, todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, del lugar santo, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. La ofensa al ministerio sacerdotal por parte de creyentes en el Señor, o el desprecio hacia el mismo camino sacerdotal. Era un desprecio, este de tener un desprecio a los sacerdotes de Dios, era como tener un desprecio contra Dios mismo, el cual lo había establecido. Fíjese, apreciados hermanos, que las lecciones de la antigua dispensación están escritas para nuestra advertencia personal, a fin de que no caigamos nosotros en las transgresiones en las que ellos cayeron. Es así como en 1 Corintios 10, el texto 6, dice así: empero estas cosas fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así fue entonces con ellos en la antigüedad, que asumieron funciones sacerdotales que no les correspondían y fueron duramente disciplinados por Dios a causa de su orgullo, de su envidia y de su vanidad. Es así entonces que el divino autor, en el texto inspirado, provee enseguida el fundamento escritural para el sacerdocio de Cristo. Fíjese que el texto que hemos leído ahí en Hebreos capítulo 5, el texto 4, dice así en el texto original: así también Cristo no a sí mismo se glorificó haciéndose sumo sacerdote, sino el que le habló a él: hijo de mí eres tú, yo te he engendrado a ti. De ese modo, entonces, conforme a la norma del reconocimiento para los sacerdotes humanos que encontramos en la Escritura, tampoco Jesús se nombró a sí mismo como un sumo pontífice o un sumo sacerdote, sino que fue llamado por el Padre a esa función y a esa condición. El sacerdote tenía que ser nombrado por Dios. El autor de la epístola a los Hebreos, inspirado divinamente, fíjese que aquí cita 2 salmos, para demostrar así que el Señor Jesucristo fue divinamente llamado al sacerdocio y fue divinamente nombrado como sumo sacerdote y sumo pontífice. Primero está aquí el Salmo 2, en que Dios lo reconoce como hijo. Y luego el autor de la epístola a los Hebreos hace referencia al Salmo 110, donde aparece nombrado por Dios en su calidad de tal, calidad que tiene eternamente. La exposición de la epístola a los Hebreos en el capítulo 5 parte de la base de referencias proféticas hechas por estos 2 salmos. Analicemos, aunque brevemente, las expresiones de estos 2 salmos mesiánicos que encontramos aquí. Vamos entonces al Salmo número 2, el texto 7. El Salmo número 2, el texto 7, que aparece aquí referenciado en Hebreos capítulo 5, en el texto 5 y después el texto 6. El Salmo 2, el texto 7 dice así: yo publicaré el decreto. Esto está en profecía,
hablando y refiriéndose al Señor Jesús. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, habla el Señor Jesús, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La vocación sacerdotal de Cristo no es un accidente entonces, no es un accidente de la historia, sino que ha venido a ser una característica esencial de su condición de hijo. El salmo mesiánico que acabamos de citar, que también ha sido citado en Hebreos capítulo 1, el texto 5, allá dice en Hebreos 1, el texto 5, dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será hijo. Aquí encontramos la demostración de la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Y para poder establecer la base, fue sustentada esa superioridad apelando a las Escrituras. La cita del Salmo fue tomada, fíjese, de la versión de los 70 de la Septuaginta, es decir, aquella versión que fue traducida desde el hebreo al griego, y se llama la versión de los 70, la versión, la Septuaginta, que es todo el Antiguo Testamento escrito en griego koiné, y de ahí es tomada esta cita. Es evidente que los ángeles son llamados colectivamente hijos de Dios, pero en ningún lugar de la Escritura se encuentra el título singular a un determinado ángel. Por lo tanto, a ninguno de ellos se le aplica la calificación de hijo. Cristo es el Hijo natural de Dios, de su misma esencia y de su misma naturaleza. La pregunta retórica entonces formulada en el texto exige una respuesta negativa. Jamás Dios dijo a ninguno de los santos ángeles que era su hijo, sino solo a Jesús, el Hijo unigénito de él. Por lo tanto, su superioridad se manifiesta sobre todos los ángeles. Ahora podemos notar acá en el texto de Hebreos 5:5, donde hemos considerado aquí, volvamos a leer el texto de Hebreos 5:5, que dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote o sumo pontífice, sino que él mismo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por la forma que está construido el texto, queda lugar como para que la frase allí expresada pueda ser integrada o se le pueda agregar algo más. Es decir, es como si pudiera agregarse algo más a esa frase. Después de la expresión, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, se le puede integrar diciendo el gran pensamiento que está revelado en el Salmo 2, texto 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que está implícito es que el mismo Señor Jesucristo no se glorificó a sí mismo haciéndose un sumo sacerdote, pero el Padre lo ha glorificado, constituyéndolo sumo pontífice y un sumo sacerdote. Dios ha considerado un honor que su propio Hijo fuera un sumo sacerdote y la suprema víctima además. Y esto manifiesta un amor que sobrepasa todo entendimiento, principalmente porque la Escritura revela que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí mismo, dice 2 Corintios 5:19. La sublimidad del amor divino está aquí representada. Dios desea que el pecado sea castigado, es decir, que el pecado reciba el justo juicio de Dios, pero al mismo tiempo ese juicio, ese castigo cae sobre él. Veamos ahora qué es lo que dice el Salmo 110. Vamos al Salmo 110, el texto 4. Dice,
Juró Jehová o juró Yahvé y no se arrepentirá, o no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor inspirado divinamente ha puesto el fundamento sobre las palabras del Salmo 2, que decía, tú eres mi hijo, y confirma ahora esta designación por parte de Dios, la confirma ahora como un sumo sacerdote. Notemos que en el Salmo 110 se introduce ahora un nuevo elemento, es decir, hay un paso más de la revelación divina, que la epístola de los Hebreos subraya fundamentalmente, porque declara que este sumo pontífice o sumo sacerdote está bajo un orden distinto al orden arónico. Este sumo pontífice o este sacerdote que está constituyendo Dios tiene un sacerdocio diferente al sacerdocio levítico. Leemos en Hebreos, en el texto 6, en la epístola a los Hebreos, el texto 6, que dice, como también dice en otro lugar, es decir, en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, y se añade, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio arónico era un sacerdocio temporal. La muerte o la vejez de los sumos sacerdotes arónicos obligaba continuamente a colocar en su lugar a otro que lo sustituyera. Pero Jesucristo, al estar revestido de inmortalidad, es un sumo sacerdote perpetuo. Por cuanto es un sumo sacerdote o un sumo pontífice atemporal. El salmo citado acá, en el Salmo 110, atribuye al Mesías la dignidad de rey. Mire lo que dice el texto 1 y 2 del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El salmo citado aquí en el Salmo 110, al Señor Jesús, al Mesías aquí profetizado, se le da la dignidad de ser rey. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por estrados de tus pies. Y la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión y dominará en medio de tus enemigos. Pero al mismo tiempo se le da la dignidad de sacerdote. Y en el texto 4 del Salmo 110 se lee, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ambas cosas ocurren también en el caso de Melquisedec, aquel rey de Salem, que Abraham salió a su encuentro y fue tan grande e impresionante para Abraham este sacerdote rey, porque Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que Abraham quedó impresionado y le dio los diezmos a él. Ahora se añade la condición a este sumo pontífice profetizado. Él es rey y sacerdote por la eternidad. Tú eres sacerdote hasta el siglo, es decir, tú eres sacerdote para siempre, es su equivalente. El sacerdocio de Jesucristo se establece entonces según el orden de Melquisedec. Fíjese que el término orden en el griego, en el texto griego, es sasin y expresa la idea de disposición y ordenamiento de las cosas. Y se aplica aquí de una manera de ser o estar equivalente a decir,
a la semejanza de Melquisedec. Cuando dice la Escritura, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que realmente se dice en el texto original, tú eres sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esta semejanza entre el sacerdocio de Cristo y de Melquisedec, en la voluntad del Señor, la consideraremos más adelante. Cristo no hubiera podido ser sacerdote a la semejanza conforme al orden levítico, ya que no descendía Cristo de la tribu de Leví, ni de la familia de Aarón, que es la familia sacerdotal elegida por Dios. Él descendía de la familia real de Judá. Fíjese, mire lo que dice Mateo capítulo 1, el texto 3. Dice así: Judá engendró a Tamar, y a Fares, y a Sara, y Fares a Edrón, y Esrom a Aram, y comienza la genealogía hasta llegar a Cristo. Desde Judá. Por lo tanto, el Señor Jesús era de la familia de Judá, no era de la familia de Leví. Pero él, a semejanza de Melquisedec, concurren los dos oficios, es decir, el oficio real como heredero del reino eterno y establecido por Dios, y el oficio sacerdotal constituido para ello por Dios mismo. Cristo es el Hijo de Dios, no asumió la dignidad sacerdotal por su propia iniciativa. Fue llamado por Dios, quien le aclamó como su Hijo en las palabras del Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y el mismo Dios que lo aclamó como Hijo, lo ha proclamado como sumo pontífice, como sumo sacerdote eterno. Debe subrayarse que la expresión tú eres mi Hijo tiene que ver con la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra de Dios Padre. Fíjese que en Hechos 13:33 hay una referencia allí a su exaltación. Cuando dice el texto 33 de Hechos 13, dice, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Aquí está la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también tenemos la exaltación de Cristo allí en Filipenses capítulo 2. Esta porción a mí me encanta, me produce un recogimiento de corazón, porque aquí se ve la humillación y la exaltación del Señor Jesús por parte de Dios Padre. Fíjese que dice, hay una exhortación o un reproche hacia los creyentes. Dice en el texto, vamos a leer el capítulo 2 desde el texto 1 hasta el texto 11. Dice, capítulo 2 de Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, contemplar mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol está hablando un reproche a los creyentes en Filipenses, hablándole que si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable entre los hermanos, y si hay alguna misericordia, contemplar mi gozo en el Señor, dice Pablo, sintiendo lo mismo que yo siento delante del Señor. Y teniendo este mismo amor que tuvo Cristo y tengo yo, dice Pablo, unánimes entonces, sintiendo una misma cosa, todos como creyentes en el Señor, el reproche es este: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el sentir que había en el corazón de Cristo en medio de sus discípulos, de los suyos. Y aquí explica la humillación y la exaltación de Cristo. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que hay que llamar la atención de que el hecho de que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. No hay que pensar que él se humilló al hacerse hombre, de ninguna manera, de ninguna manera. Él como hombre, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando Cristo se hizo hombre, él tenía retenida toda su gloria. Su carne velaba su gloria, retenía su gloria en su carne, en su encarnación. Por lo tanto, el hecho de hacerse hombre no significa de que él se humilló. ¿Cuándo se humilló Cristo? Cuando se hizo un servidor de todos, cuando se hizo el siervo perfecto de Yahvé. Aquel siervo que Isaías en los cánticos del siervo lo revela. ¿Sabía usted que hay 4 cánticos del siervo dentro del libro de Isaías, en que se habla del siervo perfecto de Yahvé? Es ahí cuando Cristo se humilla, cuando se hace un siervo, un servidor. Cuando Él es capaz de arrodillarse, ceñirse la toalla y tomar un librillo y lavar los pies de sus discípulos. Y se hace un siervo obediente a su Padre. Un servidor. Fíjese que estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilla haciéndose un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene la exaltación. Por tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es precioso entonces, apreciados hermanos, que este siervo que se hizo hombre y que hizo la obra de redención en esa cruz de ignominia, la cual tiene un mérito infinito y una eficacia infinita, fue exaltado ahora a la diestra de Dios Padre. Y esa exaltación es la resurrección de Cristo, la cual leíamos en Hechos 13:33, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en ese Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, Dios lo aclamó como hijo y lo ha proclamado como un sumo sacerdote eterno. Y debe subrayarse esa expresión, mi hijo eres tú. Y ese tiene que ver con su exaltación y su resurrección. Lo precioso de todo esto es que él es según el orden de Melquisedec, por lo tanto él es un rey y un sumo sacerdote. Y es aquí cuando comienza ahora su verdadero ministerio. Es aquí donde comienza su verdadero ministerio sacerdotal de Cristo. El hecho de que está sentado a la diestra de Dios ahora, resucitado, para justificar a su pueblo, para venir a ser el sumo pontífice y el sumo sacerdote eterno, en el cual nosotros ahora podemos allegarnos confiadamente a un trono de gracia, dice la Escritura, para hallar misericordia y el oportuno socorro, como leemos allí en el capítulo 4, en el texto 16, o en el texto 14 al 16, que podríamos recordarlo. Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos cuando fue resucitado y exaltado a lo sumo. Retengamos nuestra profesión, dice el apóstol, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades o de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque él mismo era hombre, pero sin pecado, dice. Y somos invitados ahora a acercarnos confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia significa para tomar la misericordia de Dios, tomarla. Somos invitados a acercarnos confiadamente para tomar la misericordia de Dios, y al tomar la misericordia de Dios, hallar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa ese favor inmerecido de un superior a un inferior. Pero la gracia de Dios en el Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Él es la gracia personificada para nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es allí entonces cuando comienza el verdadero ministerio sacerdotal de Cristo por los suyos, por su pueblo. Qué conclusión más preciosa entonces, apreciados hermanos.
La vocación sacerdotal de Cristo no es un accidente de la historia, sino que el mismo Padre lo ha glorificado a él para constituirlo un sumo pontífice, un sumo sacerdote en favor de los suyos, en favor de su pueblo. No olvidemos que nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Con la ayuda del Señor, apreciados hermanos, y en su voluntad, el próximo martes continuaremos considerando al Señor Jesús como sumo pontífice y sumo sacerdote, tal cual como lo revela la Escritura. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y un privilegio estar en medio. Amén. Muchas gracias.